Bendiciones. Soy el pastor Jesús Díaz Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Un placer, de nuevo, compartir con ustedes en una meditación más acerca de la palabra de Dios, la Biblia, y compartir con ustedes también mis notas personales que voy tomando en mis estudios acerca de algunas cuestiones. En este caso me voy a referir a algo que me han preguntado. Y bueno, hoy es miércoles 16 de abril de 2025. Gracias a Dios por este día. Faltan 2 minutos aproximadamente para las 8 de la noche. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para abordar esta pregunta que me hicieron, vamos a leer en Mateo capítulo 10 los versículos 1 y 8. Mateo capítulo 10 versículos 1 y 8, donde dice la palabra lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, esto es la palabra exousia, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora dice el versículo 8 de este capítulo 10 de Mateo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Dos cosas quiero aclarar antes de abordar el tema y la pregunta. Primero, donde dice que les dio autoridad, palabra exousia, como ya les dije, es una autoridad que se delega, una autoridad delegada, les dio esa autoridad. Porque hay otra autoridad o poder, hay otro poder que se menciona en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice poder, les dio poder para hacer determinadas cosas. Y este poder es otra palabra que es dinamis. Ya esto no es una autoridad o poder delegado, sino es un poder o autoridad inherente que se recibe de parte de Dios. Es como decir un empoderamiento, un segundo empoderamiento para hacer ya cosas desde otra dimensión en lo espiritual. Podemos hablar de esto en otro momento. Ahora nos interesa mucho esto. Se les dio autoridad a los discípulos para hacer una serie de cosas en las cuales se mencionan aquí en los versículos 1 y 8 del capítulo 10 de Mateo. Se menciona echar autoridad sobre los espíritus inmundos, echar fuera, ¿ves? Echasen fuera, autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Bien, la pregunta que se me hace es qué tiene que ver, o si hay alguna relación entre la depresión que tanto afecta a tantas personas y lo espiritual. Yo pienso que sí, por supuesto que la hay. Entonces vamos a hablar en este momento de espíritus inmundos de depresión. Espíritus inmundos de depresión. Quiero puntualizar que yo no estoy criticando, para nada estoy criticando los métodos, las técnicas que pueda tener la psicología, una ciencia bien reconocida, la psicología, para tratar estados depresivos en determinadas personas, en determinados pacientes que van a consultarse con estos especialistas. Yo no estoy criticando la psicología. Ahora, sí hay que tener en cuenta que hay una psicología, la psicología convencional, y está la psicología pastoral. Psicología que sale de las enseñanzas de la Biblia para tratar asuntos espirituales, para tratar problemas de la humanidad y el espíritu. ¿Qué sucede? La psicología define la depresión como un estado de ánimo. Anoten eso, estado de ánimo. Y es un estado de ánimo que va siempre acompañado de tristeza, de decaimiento, de desánimo, así mismo, falta de voluntad, apatía hacia actividades que antes nos resultaban placenteras. Eso es depresión, una tristeza. Se manifiesta en síntomas físicos, por supuesto, pero tiene mucho que ver también con el área psicológica, lo emocional de la persona, lo volitivo de la persona. Y afecta muchísimo en la vida de cualquiera la depresión. La depresión siempre viene acompañada de tristezas más o menos profundas, de pérdida de interés, de cambios en el apetito. También hay entorpecimiento a la hora de dormir, hay afectaciones del sueño. Se siente la persona con falta de energía, como desplomada, un desplome. Hay también afectación en la esfera cognitiva y suele suceder que cuando hay depresión se siente un sentimiento de culpabilidad, de culpa. Entiéndase esto como lo que está estudiando y que es así como se manifiesta
en el carácter, en el comportamiento de una persona cuando está deprimida. Es así lo que dice la psicología convencional. Pero esto es una perspectiva médica, por supuesto. Hay también implicaciones teológicas profundas cuando hay problemas de depresión. Las hay. Profundas porque generan cambios significativos en la vida de las personas, en la conducta y en la salud. Por eso son profundas. Y también hay implicaciones profundas desde el punto de vista teológico y trascendentes. Trascendentes porque este estado de depresión, cuando es mantenido, es continuado, suele hacerse crónico y trasciende en toda la vida de un paciente con determinadas afectaciones, como llegar a que el paciente atente contra su vida, contra sí mismo, y con consecuencias muchas veces fatales. Dice que la depresión es algo muy particular a tratar. ¿Qué cosa es? Como les dije que anotaran al principio, la frase que la psicología dice que el estado de ánimo afecta el estado de ánimo. Bien, vamos a ver la palabra ánimo. La palabra ánimo viene de anima, del latín. Anima en latín significa alma. Y en la vida, en el ser humano, nosotros la dividimos en tres partes, psicológicamente hablando. Psicológicamente hablando, desde el punto de vista pastoral, tres partes. Cuerpo, que es la parte física, alma y espíritu, que son dos partes espirituales del ser. El ser humano tiene tres partes teológicamente hablando: el cuerpo, que es el físico, el alma y el espíritu, que ambas son cosas espirituales. ¿Qué se define como alma? Bueno, la Biblia no da una definición exacta, precisa. Alma es esto, pero sí se puede inferir, leyendo e interpretando lo que la Biblia dice sobre el alma cada vez que se refiere a ella, que el alma es el asiento de los sentimientos, las emociones. El alma es donde se asientan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Viéndolo de una manera bastante así esquemática, el cuerpo es el vehículo, el alma es lo que lleva a ese cuerpo, el contenido de ese cuerpo dentro, sus sentimientos, emociones, deseos, rechazos, sus perspectivas, su óptica de la vida. Todo esto es alma, y también sus intereses, todo está ahí, eso es alma. Y el espíritu viene a ser la fuerza con que ese contenido se expresa a través del carácter, que es la conducta del individuo. El espíritu viene a tener que ver más con el temperamento de una persona, mientras que el alma tiene que ver más con el carácter de una persona, lo que la persona manifiesta a través del vehículo que es el cuerpo. La psicología deja fuera, la psicología convencional deja fuera la parte espiritual de este problema o de esta situación. La deja fuera. No atiende nada más que a lo físico y su manifestación cuando hay una depresión. Pero la parte espiritual, que es la que tiene que ver con el alma, ya que la palabra griega para alma es psique, la latina es ánima, y la depresión es una afectación del ánimo. ¿Qué está diciendo? Que es una afectación del alma. Se afecta a la psique, por eso la estudia la psicología, esta área. Al afectarse la psiquis, se está afectando el alma. Eso es lo que es psique en griego, y esta palabra sí está en la Biblia. De manera que podemos ver que si lo que se afecta es el alma, si lo que se afecta es que el alma va a estar en un estado, va a entrar en un estado anímico negativo, ya estamos viendo que qué es lo enemigo del alma humana, qué es lo que quiere que el alma humana se pierda, qué es lo que quiere que el alma humana caiga en depresión, caiga en desánimo, en frustraciones. Sencillamente otro enemigo de tipo espiritual. Y eso es lo que la psicología convencional no atiende, no estudia. Se puede inferir que, como dijimos, al ser el alma la sede de los sentimientos, de las aspiraciones, del enfoque que tenemos sobre la vida, de lo afectivo, el alma pues se convierte en el objetivo directo del ataque del enemigo espiritual de toda persona. Nosotros vemos que hay entonces espíritus inmundos, que es como se llama esta meditación o este estudio acerca de las depresiones, espíritus inmundos
que se mencionan en la Biblia en distintos pasajes, y se los voy a decir para que luego cuando vean este video nuevamente lo estudien y lo vean. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 y 15. Segundo de Samuel, capítulo 18, 10 y 11. Primer libro de Reyes, capítulo 22, 22 y 23. Mateo 10, 1. Marcos 11, 23 y 27. Lucas 4, 33 y 36. Hechos 15, 16. Son algunos de los versículos que en la Biblia dicen que hay espíritus oscuros, espíritus inmundos, espíritus malos, que vienen a afectar el estado de ánimo de las personas. Por eso la depresión, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la Biblia, sí tiene que ver con lo espiritual. Por eso las dos escrituras que leímos al principio, en Mateo capítulo 10, versículo 1 y versículo 8, Mateo 10, 1 y 8, nos dicen que una de las exousias, o sea, de las potestades que Dios le dio a sus discípulos fue echar fuera espíritus inmundos. Espíritus inmundos a los que en otros lugares de la Biblia se llama demonios también. Y esta parte del espiritual, de echar fuera espíritus inmundos de una persona que está siendo afectada, la psicología convencional no la estudia, no la toca. Pero la pregunta ¿cuál es? Si tiene relación la depresión con lo espiritual, sí. Estamos tratando por este medio de explicar que la tiene y que la Biblia la señala. La Biblia la señala. Síntomas y manifestaciones de este trastorno se ven presente cuando la persona se siente en un estado de depresión. Dice la palabra de Dios que ¿a qué vino el enemigo de nuestra alma? Vino a eso. Vino a hurtar, a matar y destruir. Por tanto, vino a afectarnos desde el punto de vista anímico, es decir, desde el punto de vista del área de nuestra alma, vino a afectarnos para matar, para hurtarnos que la felicidad, la estabilidad emocional, nos la roba, vino a destruir y a matar, hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Ahora, en este versículo de Juan capítulo 10, versículo 10, vamos a terminar con el final de este versículo. Y es lo siguiente. Hay personas, hay hermanos cristianos que dicen que esto de la liberación ya es para aquel tiempo, que ya no se debe utilizar este tipo de enseñanzas porque ya pasó. No. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y en ningún lugar dice la palabra de Dios que los demonios cambiaron y no son los mismos. Entonces, aunque es posible decir que los cristianos estamos protegidos, a menos que nosotros no vivamos ya en Cristo y nos salgamos de esa protección de vivir en Cristo, que eso es lo que realmente nos protege y nos aísla y nos guarda. Pero mientras estemos en Cristo vamos a estar protegidos de estos ataques del enemigo contra nuestra alma. Pero ¿qué hay de aquellos que no conocen a Dios y a los que hay que llevarle la palabra? Pues tenemos que hablarles de liberación y tenemos que liberarlos. Y tenemos que decirle que nosotros los cristianos nos acogemos a la promesa de este mismo versículo que dice en Juan 10, versículo 10, que el diablo vino, o el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero ese versículo termina diciendo, yo he venido, en palabras de Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida en abundancia también es porque es abundante en salud, porque es abundante en bienestar, porque es abundante en seguridad y en estabilidad nerviosa y de todo tipo. De manera que esto, lo quiero dejar claro, que la depresión, teológicamente hablando, bíblicamente enfocándolo, sí puede ser un problema. De hecho es un problema también de tipo espiritual, pero que viniendo a Cristo, nosotros estamos libres de que esos espíritus oscuros, inmundos, o como quiera que se les llame, espíritus malos, vengan y nos afecten. Por eso es nuestra invitación que yo reitero en este momento, al final de esta meditación y de esta enseñanza. Venga a Cristo, que ahí va a tener todo tipo de seguridad, incluso lo mejor que es la salvación para vida eterna en gloria. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13, 14. Amén.